están conectados a este Facebook Live. Bienvenidos a todos los habitantes del municipio de Anorí, a la mesa ambiental y a todas las personas que hasta ahora nos acompañan aquí. Vamos hoy a hablar de un tema muy importante que es la fauna silvestre, más en un municipio como Anorí, que tiene tanta diversidad de fauna y flora. Entonces les damos la bienvenida, les recuerdo que sus preguntas van a ser contestadas al final de esta transmisión. Vamos a tratar de contestar la mayor cantidad de preguntas, entonces por favor no duden en dejarlas y pues damos inicio. Vamos a dar un minutico más para que entren más personas y iniciamos. Bueno, vamos a dar inicio a esta charla. Bienvenidos a todos nuevamente. No olviden dejar sus preguntas para transmitirlas y responderlas al final de este Facebook Live. Bueno, vamos a hablar un poco de fauna silvestre. Como les decía, mi nombre es Luz Rodríguez, yo soy médico veterinario del convenio que existe entre el área metropolitana del Valle de Aburrá con Antioquia y la cooperativa Precodes. Es un convenio que maneja el equipo de fauna y que cumple varias funciones de las que hablaremos más adelante. Primero quiero que vean en la pantalla pues estos animalitos, algunos conocidos, algunos no tanto, y empecemos a interiorizar si los hemos visto, si los conocemos, qué conocemos de ellos, si los hemos visto físicamente o en un zoológico, en una película. Quiero que sepan que todos estos animales tienen en común que son fauna silvestre colombiana. Algunos muy conocidos, algunos no tanto, y esto es solo una pequeña muestra de la gran biodiversidad y la gran cantidad de animales silvestres que existen en Colombia y que existen en Antioquia y que existen en Anorí. Entonces es muy importante que como interioricemos y sepamos que estos animales conviven con nosotros, existen y hay muchísimos. También es importante que veamos y pensemos por qué la fauna silvestre. Bueno, escuchamos muchas campañas, sabemos de muchos casos que hay que cuidar la fauna, que tenemos que protegerla, que no hay que tenerla como mascota, pero ¿por qué? En estas imágenes podemos ver un contraste bastante evidente en donde vemos cómo es un ecosistema, un bosque, una selva o hasta los desiertos, sin y con fauna. Entonces podemos ver en la imagen izquierda cómo es un ecosistema sin fauna. Un ecosistema sin fauna vemos que está totalmente seco, sin árboles, incluso vemos cómo el cielo está gris porque también afecta hasta el clima, ¿cierto? Y al lado derecho vemos un ecosistema muy sano, agua, árboles. Esto es importante porque cada uno de los animales que ustedes vieron en la diapositiva anterior y de los otros animales cumplen una función importante e irreemplazable en el ecosistema. Entonces tenemos animales que van a ayudar a que crezcan estos árboles, animales que van a ayudar a que el agua pueda brotar, animales que van a ayudar a controlar otros animales. Todo es una maquinita que funciona junta y al nosotros no tener fauna, hacemos que esta situación no continúe y tenemos pues ecosistemas que no van a estar sanos. Por eso es tan importante la fauna silvestre. Entonces la fauna silvestre en este punto tiene bastantes amenazas y yo les voy a hablar pues de las principales amenazas que en Colombia y que en Antioquia atacan o afectan a la fauna silvestre. Primero, la destrucción de los ecosistemas naturales. Indiscutiblemente una de las principales razones por la que nuestra fauna silvestre está amenazada es la pérdida de su hogar, la pérdida de su hábitat. ¿Por qué pasa esto? Pues porque cada vez el humano crece más, se reproduce más, entonces empiezan a tomar espacios que antes no estaban y que antes estaban habitados por fauna. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a tenerse un crecimiento de la frontera agrícola, se empieza a tener un crecimiento de las empresas, de nosotros, de la vivienda,
También el proceso desordenado del uso del suelo, estamos hablando de ganadería extensiva, de cultivos y de todas estas producciones que todos hemos visto o conocemos. Y todo esto lo que hace es que empieza a reducir el espacio donde los animales viven, y llega el punto pues que los animales no van a tener el recurso para alimentarse, para desplazarse, para reproducirse, y eso los amenaza y empieza un proceso pues de amenaza de extinción. Aquí hay una advertencia por las imágenes pues, que van a ver a continuación. Otra amenaza muy grande para la fauna silvestre es el atropellamiento. Aquí vemos varios casos y varias fotografías muy tristes de animales que han sido atropellados en las vías, y tristemente esto no es un hecho aislado, esto sucede bastante y es bastante común, aquí en Antioquia. Yo creo que todos lo hemos vivido, lo hemos visto animales silvestres atropellados en la carretera, y es pues muy triste porque estos animales primero pues no saben que una carretera está ahí, una carretera simplemente se creó en medio de donde era su ecosistema, y esto pues afecta drásticamente todo su proceso. Ellos simplemente pueden tratar de estar cruzando para ir a reproducirse con otros animales o a comer o a buscar agua. Entonces es muy triste ver cómo estos animales pierden la vida en las carreteras de Colombia, desde mamíferos, serpientes, incluso aves. Entonces esta amenaza es muy, muy grande, está en aumento, y realmente en estos momentos de hecho se está haciendo una campaña muy fuerte para que tengamos mucha conciencia en las carreteras, para que vayamos despacio, para que interioricemos y sepamos que hay animales que viven en los bosques que están en estas carreteras. Otra amenaza muy grande es la cacería y el tráfico ilegal de especies. Acá en la parte superior ven varios periódicos que muestran cómo el comercio de animales silvestres aumenta. Estos son de muchos años atrás y actualmente esta situación se sigue presentando. Tenemos que se cazan para alimentación, podemos ver armadillos, babillas, o simplemente porque se caza por un trofeo, o ya porque queremos animales como mascota, como podemos ver en el aullador, el mono aullador que está en la parte inferior de la pantalla. Son animales pues que sufren mucho en este proceso, son animales que llegan a nuestras manos, ¿cierto? Y es muy importante recordar que por cada animal que se compra, cada lorito, cada mico, cada tortuga, en el proceso se están muriendo muchos animales de la misma especie. Porque ese animal llegue a nuestras manos y queramos tener una mascota silvestre, estamos apoyando que se asesinen o que se maltraten muchísimos animales en el proceso. Y esto pues es un negocio, al fin y al cabo es un negocio ilegal que da demasiado dinero a los traficantes, y que a nosotros seguir comprando, seguir admirando un lorito en una casa, seguir pareciéndonos un mico muy bonito en la casa, pues estamos apoyando este negocio ilegal. Otra de las amenazas muy importantes son las interacciones negativas. Acá podemos ver imágenes pues muy tristes de cacería de jaguar, de cómo matan al puma, de zarigüeyas heridas. Todo esto se reúne en interacciones negativas que existen entre los animales silvestres y los humanos. ¿Por qué? Porque acá se une todo. Por ejemplo, en el caso del jaguar, tenemos la primera amenaza, que fue la pérdida de hábitat. Empezamos a perder un hábitat en el que el jaguar vivía. Y entonces, ¿qué pasa? Le reducimos el hogar al jaguar. Tiene un espacio mucho más pequeño para vivir. Entonces, pues él se ve limitado y tiene que conseguir comida en ese espacio pequeño que el humano le dejó para vivir. Y luego nos devolvemos también a la parte de cacería, y entonces empezamos a cazar todo lo que el jaguar se come. Cazamos las guaguas, el armadillo, cazamos todas las presas que él naturalmente se come. Entonces estamos acabando con su casa, acabando con lo que él come,
y luego llega el jaguar buscando comida porque no tiene en el bosque, porque nosotros mismos la acabamos, y empieza a cazar novillas o empieza a cazar los animales de granja que no están debidamente pues cercados y pasa esto, los matamos. Entonces es como interiorizar cómo nosotros mismos estamos produciendo todas estas amenazas y el que paga es el animal. Entonces es realmente muy triste. También vemos al lado derecho una zarigüeya. Las zarigüeyas son los animales pues que son más estigmatizados negativamente. A las personas no les gusta, piensan que son ratas, piensan que son animales no deseables y podemos llegar a ser muy crueles con ellas. Nosotros recibimos muchas zarigüeyas maltratadas, animales pues que son, las zarigüeyas son un animal muy inofensivo, ellas prefieren huir, tienen un papel muy importante en el ecosistema. Y pues aparte de que son importantes y todo esto, pues maltratar a un animal de esta manera es un acto muy cruel que muestra la poca empatía del ser humano con los animales. Entonces, todas estas amenazas que son las principales traen consecuencias en la fauna silvestre. ¿Cuáles son estas consecuencias? El maltrato primero es una consecuencia muy grande en ellos. Acá podemos ver en la primera imagen un mono aullador. Este mono aullador fue amarrado porque lo tenían como mascota y su piel se empezó a lacerar hasta el punto de dejar pues heridas irreversibles en su piel, causarle mucho dolor e infecciones. También podemos ver en la imagen del centro cómo los traficantes transportan las aves para, no, pues para poderlas mover y pues vemos que es una forma pues terrible, ¿cierto? Es una forma en la que el ave está sufriendo estrés, está sufriendo su fisiología se altera totalmente, su respiración, su corazón. Ahí es cuando muchísimas aves mueren en el proceso porque pues no pueden respirar, están totalmente alteradas, no saben qué están pasando y les da un shock y mueren muchas de ellas. También tenemos muchísimas aves huérfanas que se tienen que criar a mano y este no es el ideal es que ellos puedan crecer con sus padres en el bosque, ya que criarlos a mano significa pues mucha más inversión como país, ¿cierto? Para poder cuidar estos animales y esto lo podríamos evitar simplemente con la finalización del tráfico y además el animal no va a crecer de la manera óptima que crecería con su familia. También tenemos acá una imagen de una tortuga que si pueden ver en la radiografía tiene un anzuelo en su sistema digestivo. Esto sucedió porque las estaban tratando de pescar y la tortuga se tragó el anzuelo, entonces tenemos casos clínicos pues muy tristes, de nuevo el maltrato con los aulladores como los toman, y en esta última imagen que es de un mono cariblanco como con una mirada muy triste, pues se refleja realmente lo que está pasando, cómo alteramos y cómo eh, usamos estos animales tal vez muy egoístamente porque nos parecen bonitos y los condenamos a una vida que ellos no eligieron y que no deberían tener. Pero bueno, después de todo esto que es muy triste y todas estas amenazas, ¿cómo podemos ayudar y qué podemos hacer como ciudadanos? ¿Qué podemos hacer para mejorar esto? Uno, denunciar. Todas las autoridades ambientales tienen cómo y tienen las vías para denunciar. Esto es un ejemplo el teléfono de las líneas de atención en Bogotá, pero por Antioquia tiene sus líneas de atención al ciudadano, tiene la policía ambiental. Todas estas denuncias son importantes hacerlas porque entre más alcemos nuestra voz, entre más le digamos pues a las personas que esto no está bien, vamos a poder algún día terminar con estos procesos. Denunciemos la cacería, denunciemos la tenencia ilegal, denunciemos la tala ilegal de bosques, seamos más empáticos, que es la siguiente acción que debemos hacer, tener empatía. Ellos también son seres vivientes, también comparten nuestro territorio, estaban incluso ahí antes de que nosotros llegáramos
Entonces es muy importante tener empatía con sus necesidades y aprender a convivir, no verlo como esto es mío y acá nadie más entra, no, ellos también viven ahí, también son seres vivos y tenemos que tener mucha empatía y mucho respeto por estas especies. Las campañas, como pueden ver acá hay un video, acá hay una campaña de nuestra campaña de Corantioquia, paremos ya la cacería, el maltrato, el tráfico, el secuestro de fauna silvestre, todo esto es muy importante, seguir estas campañas, reproducir estas campañas, hacerlas conocer por más y más personas, sobre todo por los niños, por los jóvenes, para que podamos ser un grupo más grande que protegemos la fauna. Esta imagen que está a la derecha es muy, pues dice mucho porque miren que es una señora comprando un periquito y le dicen no seas traficante. Ella se sorprende como, pero pues yo no soy ninguna traficante. Y le dicen, si compras pericos silvestres, eres parte del tráfico ilegal. Y esto es totalmente cierto. Muchas personas dicen, no, es que a mí me dio pesar y lo compré, no, es que a mí me dio pesar y yo lo rescaté. No, o sea, ser parte en cualquiera de las fases de esta cadena y de este negocio ilegal te hace parte de la ilegalidad, te hace parte del problema. Bueno, entonces, como les contaba, nosotros somos un convenio que maneja toda la parte de fauna en la jurisdicción de Corantioquia y en parte de la jurisdicción de área metropolitana. Somos un grupo de 30 personas, tenemos varios alcances o varias actividades que hacemos precisamente para mitigar un poco todas esas amenazas que tiene la fauna silvestre. Entonces, ¿cómo las mitigamos? Tenemos un alcance muy bonito que se llama Áreas Libres de Fauna Silvestre en Cautiverio. Esta actividad es muy importante porque vamos por áreas, barrios, veredas o zonas, haciendo una actividad educativa con toda esa zona, desde los más pequeños hasta los más adultos, haciendo diferentes actividades para sensibilizar, para explicar precisamente lo que yo les estoy explicando hoy, pero de manera pues más profunda, porque pues de fauna se hablan muchísimas cosas y acá solamente estamos tocando una pequeña parte. Entonces, esta actividad es muy buena, es muy bonita, la trabajamos con el grupo de fauna, igual que hacemos puestos de control ambiental. Estos puestos de control ambiental lo hacemos junto con la policía. Si bien es una situación de control, también es una situación de educación. Hacemos charlas en colegios, hacemos charlas en juntas de acción comunal, en mesas ambientales. La idea es que podamos transmitir este mensaje a la mayor cantidad de gente posible para que para que ustedes puedan ser replicadores, para que ustedes también puedan proteger la fauna y ayuden pues en este proceso. También tenemos atención de fauna por medio de veterinarios, biólogos o tecnistas que dedicamos pues nuestros días a salvar animales, ya sea de accidentes, de situaciones de emergencia, como de estos problemas como los de la cacería, la tenencia ilegal, todo esto. Entonces hay todo un grupo que se dedica a esto y además lo que hacemos es recuperar o rescatar todos estos animales, los llevamos a nuestro hogar de paso o centro de atención y valoración. Allí hay un grupo de profesionales integral que hace todo el proceso y hace todos los procesos académicamente hablando, es decir, todo el conocimiento de veterinaria, de biología, de zootecnia, se transmite a estos animales haciendo una recuperación de ellos paulatinamente, enseñándoles nuevamente cómo ser un animal silvestre, qué frutos van a encontrar en vida silvestre, cuáles son sus amenazas, ejercitando el vuelo en caso de las aves, bueno, y cada animal pues es diferente para finalmente en los casos que nos gusta contar y nos da mucha alegría, se puedan liberar nuevamente, después de pasar por todos estos problemas, se puedan liberar. Ese es nuestro propósito, sin embargo hay muchos animales que no logran este propósito por las afectaciones y por las
pues por las terribles secuelas que quedan del cautiverio o físicas o mentales o, bueno, existen muchos tipos de secuelas, pero la idea es que este equipo trabaja en pro de poder revolver a los animales a su hábitat natural. También hacemos mucho apoyo con lo que les hablaba de interacciones negativas. Ustedes se pueden comunicar con Antioquia o poner una petición, queja o reclamo en la página de internet si tienen alguna interacción negativa, digamos, con un felino, con algún mamífero, con abejas, si saben de alguien que está cazando, ¿cierto? Con todo esto pueden poner una petición, queja o reclamo y el equipo de fauna puede apoyarlos con eso, a darles consejos para que aprendamos a convivir con la fauna silvestre. Desde el conocimiento de este equipo podemos ayudarlos a ustedes a encontrar la mejor manera de reforzar esa convivencia y pues de que podamos vivir todos tranquilos, ¿cierto? Bueno, acá, como les contaba, hacemos pues los temas de liberación. Aquí hay un video de una de las liberaciones que hemos hecho, que es pues muy bonito porque es como el animal llega desde que es pequeño, ya que pues unos cazadores mataron a su mamá, él quedó huérfano y el equipo de fauna lo logró recuperar hasta lograr su liberación. Entonces los voy a dejar con este video. No tiene sonido, pero pueden leer toda la descripción en él. Bueno, y como vemos en el video, reconozcamos y respetemos nuestra fauna silvestre. Realmente eso es demasiado importante. Es muy importante que no temamos a lo que no conocemos, que respetemos a lo que no conocemos también y que nos informemos. Este tipo de espacios son muy importantes para que ustedes pregunten, pueden preguntar a animales que no conocen, que les da miedo, que de pronto piensan que hacen ciertas cosas, ¿cierto? A veces la falta de información nos lleva a hacer cosas que no deberíamos hacer. Entonces, este tipo de espacios es para eso y este equipo de fauna pues está disponible para ustedes. Las puertas de Corantioquia están abiertas para todos sus requerimientos. Y pues nada, muchas gracias. Los dejo con esta hermosa imagen de un mono aullador en libertad, que es como los animales deben estar. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar con Carita Suárez, que es otra veterinaria del convenio de fauna. Ella nos va a hablar de un tema muy importante que son las enfermedades zoonóticas, que ya nos va a explicar qué son. Y recuerden dejar sus preguntas en la descripción del Facebook Live, en los comentarios. Y si tienen alguna pregunta, las vamos a tratar de responder. ¿Listo? Muchas gracias y las dejo con Sarita. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Bueno, voy a hablarles un poquito de las enfermedades zoonóticas, especialmente las que nos pueden transmitir los animales silvestres y las que son más comunes de los animales silvestres que la gente suele tener pues en su casa como mascota en cautiverio. Es como se ve mi pantalla.
comparte la presentación. Se ve la presentación. Sí, dale. Ok, entonces, pues inicialmente hay que empezar como definiendo, dando la definición del concepto de zoonosis. Entonces, zoonosis es hablar de cualquier enfermedad infecciosa que se transmite de forma natural de los animales al ser humano y viceversa. Esa es como la definición literal del término. O sea, tanto enfermedades que los animales silvestres o domésticos nos pueden transmitir a nosotros, como enfermedades que incluso nosotros le podemos transmitir a los animales. Que en el caso pues, de la fauna silvestre, pues es un poquitico más complejo y más grave en ambas, digamos que en ambas vías, tanto las enfermedades que nosotros como las que nosotros les transmitimos a ellos. ¿Por qué? Porque las enfermedades que nos transmiten los animales silvestres a nosotros generalmente pues son enfermedades con las que el humano no ha tenido tanto contacto porque pues naturalmente no se encuentran en los medios urbanos, sino más pues en los bosques y eso. Entonces, pues el sistema, digamos, inmunitario, las defensas de nosotros no están como tan capacitadas para hacer una respuesta fuerte a estas enfermedades. E igual sucede con las que nosotros como humanos les transmitimos a los animales, especialmente a los animales silvestres. Pues obviamente ellos no están pues como capacitados para tener una respuesta a estas enfermedades y pues puede ser mucho más grave y proliferar pues como estas enfermedades en el bosque y hacer mucho daño a las diferentes especies. Y pues obviamente con la expansión de la frontera agrícola y pecuaria, esto se ha presentado más. Incluso pues también de todas maneras, hasta los animales, pues nuestros animales domésticos se han visto pues infectados con algunas enfermedades que anteriormente eran exclusivas de animales silvestres. Igual ocurre con los animales silvestres que se han presentado pues casos de enfermedades que eran de animales domésticos o simplemente de los humanos. Pues enfermedades zoonóticas hay muchísimas de las cuales hablar. Pero como les decía, me parece pues como importante tratar algunas que, que son las que generalmente se presentan, tenemos más cerca porque son como los animales con los que más culturalmente las personas pues prefieren tener en cautiverio, les gusta tener pues como mascotas. Una muy importante y creo que de las más graves es la rabia, ¿cierto? Que es muy común y muy conocida en perros y gatos, que incluso en el país ahí por el Estado hacen campañas de vacunación antirrábica para perros y gatos de manera gratuita. ¿Por qué es tan importante esta enfermedad? Porque esta enfermedad no tiene cura, no tiene tratamiento. Una vez ya tanto una persona como un animal se ha contagiado de esta, pues empieza su proceso de presentar síntomas y signos y finaliza con la muerte. Ya no hay pues como vuelta atrás, no hay tratamiento. E igual pues el diagnóstico final de que si es que la enfermedad que está presentando es la rabia, se hace pues como después de la muerte. Entonces, por eso es importante conocer la enfermedad y saber que hay que tratar
de evitarla. Entonces, generalmente, históricamente, incluso con los animales domésticos, pues quienes normalmente la transmiten son los carnívoros, los depredadores, los que muerden. Por eso, en el caso de los domésticos, pues se vacunan a los perros y a los gatos. Pero en el caso de los animales silvestres, pues obviamente los carnívoros silvestres son los que son portadores de esta enfermedad. Se transmite pues principalmente por la mordida. Inicialmente puede tener unos signos clínicos unos síntomas muy inespecíficos, síntomas que pueden muchas veces ser de cualquier enfermedad, como fiebre, cefalea, pues dolor de cabeza, insomnio, afecta el sistema digestivo, se puede presentar estreñimiento. Estos síntomas se presentan tanto pues como en personas como en animales. Solamente pues que el animal no nos va a manifestar que tiene insomnio o que tiene dolor de cabeza, ¿cierto? Nosotros en ellos vemos otros signos como es la salivación excesiva, ya los vemos cuando tienen problemas pues como para respirar, cuando se afecta el sistema nervioso central es que se presentan pues, se puede presentar de dos maneras. Una es con la agresividad, con convulsiones, o también se puede presentar como con parálisis, ¿cierto? Con un estado pues como de decaimiento total. Después como de esta afectación del sistema nervioso central, o sea, después de estas convulsiones, de estos episodios pues como de furia o de ira, lo que le dicen como rabia, por lo cual llamaron rabia a la enfermedad, ya pues viene un estado como de coma, de inconsciencia, y posterior a esto pues se da la muerte. Como les digo, es igual como el curso que lleva en personas como en animales, y esto se da aproximadamente de 7 a 10 días. Entonces, ¿cuál es la manera de prevenir esta infección con este virus? Es evitando, en el caso de fauna silvestre, pues evitando la manipulación y el contacto con animales silvestres. En el caso de animales domésticos, pues obviamente vacunando nuestros animales, en el caso de la finca, pues teniendo un buen manejo y control de los cercos en las fincas para que no estén los animales ingresando a zonas boscosas donde puedan ser mordidos o atacados por un animal silvestre que sea portador de la enfermedad. O sea, no quiere decir que absolutamente todos los animales, todos los carnívoros silvestres sean portadores de esta enfermedad, no. Pero hay mayor riesgo de contagio al estar en contacto con ellos. Por eso siempre que por alguna situación tengamos contacto con un animal silvestre que nos muerda, que nos arañe, cualquier tipo de ataque, o incluso con un animal doméstico que no tengamos pues certeza de que ha sido vacunado y eso, hay que tener mucho cuidado con esa situación. En animales silvestres pues es muy muy importante acudir al hospital, al centro de salud y declarar que fue atacado pues por un animal silvestre, que fue mordido, y ya pues lo ideal en el hospital es que te hagan pues como un protocolo previo con vacunación para evitar esa posible infección. O sea, no hay que esperar a presentar los síntomas para acudir a un centro médico, pues como les decía, ya cuando se presentan los síntomas ya no hay vuelta atrás. Entonces es como un llamado a la no tenencia de animales silvestres, a no cazarlos, a no manipularlos, o sea, a avistarlos y disfrutarlos desde su estado silvestre, pero no a interactuar directamente pues con ellos. Bueno, otra enfermedad que es una enfermedad muy, muy, muy antigua, que muchas veces pues se creía que estaba erradicada, que
que ya no se presentaba, que ya esa enfermedad no existía, es la lepra. Eh, Todos conocemos pues las historias de esta enfermedad, que a la gente se le caen los miembros, pues que se les caen los dedos, la nariz, que tienen estos problemas. Esta enfermedad se ha encontrado, digamos que en condiciones de laboratorio, se ha podido encontrar en muestras de órganos y de sangre de armadillos, de gurres. Mm, Animales que también muy comúnmente son cazados digamos que por la gente de nuestro país. Culturalmente se ha acostumbrado el consumo de carne de armadillo o de sus partes, de su sangre existe el mito de que la sangre de armadillo cura el asma, que la carne del armadillo, la ralladura del caparazón del armadillo sirve para diferentes enfermedades y cosas, y pues realmente son mitos. Y hacer estas prácticas, lo que hace es realmente exponernos a un contagio de una enfermedad pues que ya se creía erradicada, pero que digamos que últimamente que se han vuelto pues como a hacer investigaciones y estudios sobre el tema en zonas que culturalmente mmm, e históricamente se ha dado el consumo de estos animales, pues tenemos casos, se presentan casos de lepra. Digamos que incluso en nuestro departamento, en el Bajo Cauca, hay reportes de esta enfermedad por consumo de animales. Entonces, bueno, en el Amazonas, en Brasil, ¿cierto? Pero realmente miren que lo tenemos muy cerca, lo tenemos incluso en municipios de nuestro departamento, probablemente muy cercanos a nosotros. Entonces, pues como todos sabemos, esta enfermedad afecta inicialmente la piel, los nervios periféricos, o sea, como la parte del sistema nervioso que se encuentra en los órganos que están como al final del cuerpo, o sea, dedos, como en las puntas del cuerpo, los dedos, la nariz, las orejas. Entonces, por eso es que al generarse el daño en estos nervios, la atrofia muscular, hay una disminución en el flujo sanguíneo de estos órganos, y por eso es que se presentan pues como los desprendimientos de estas partes del cuerpo. Entonces, puede simplemente presentarse como una afección en la piel, como digamos, una alergia, hasta llegar a afectar, que genera amputaciones de miembros y ceguera. Eh, entonces, es como mirar que realmente sí vale la pena, eh, sin dejando, digamos, a un lado todo lo que nos decía mi compañera Luz, que es todo el daño al ecosistema, la biodiversidad. Simplemente digamos que no pensamos en eso, simplemente pensamos en nuestra salud, y que realmente no justifica arriesgarnos a cazar un armadillo, un burre, sabiendo que nos estamos exponiendo a algo tan grave como esto. Igual con la rabia, a tener en la casa, al querer tener un, un zorro o un tigrillo, cuando nos estamos probablemente exponiendo a muchas enfermedades como estas, pues sin hablar de los parásitos, de los ácaros, de los hongos que nos pueden transmitir, que son, digamos, habitantes normales de la piel de ellos, de su cuerpo, pero no de la de nosotros. Entonces, al llegar un hongo de esos a nuestra piel, puede afectar mucho, puede hacer mucho daño, los ácaros, las pulgas, las garrapatas, que incluso estos parásitos pueden también transmitir otras enfermedades. Bueno, hay otra enfermedad, digamos, que es relativamente común,
que puede presentar, que puede presentar síntomas muy graves si no se hace un buen tratamiento y un buen diagnóstico a tiempo, y es la clamidia o citacosis. Es una enfermedad que es transmitida a nosotros por las aves, especialmente por los loros, los loros, pericos, guacamayas, son como quienes, ellos como especie, quienes más padecen la enfermedad, ¿cierto? Y entonces, por este hecho como de padecerla con cierta frecuencia, entonces pues al estar en contacto con estos animales, es probable que tengamos pues como la posibilidad de infectarnos, aunque se puede decir que todas las aves son potenciales transmisoras de esta enfermedad. Es importante aclarar que no todos los carnívoros son portadores de rabia, que no todos los armadillos son portadores de lepra, que no todas las aves ni todas las loras son portadoras de clamidia, ni que nos van a contagiar, pero que existe la probabilidad mucho más alta de que yo me contagie de lepra si manipulo, si consumo carne, si consumo sangre, si consumo las partes de un armadillo, a que si no lo hago, ¿cierto? Entonces es importante pues como tener eso claro para que tampoco vamos pues como a estigmatizar a los animales y a ciertas especies. Entonces, digamos así, continuando con la clamidia, entonces, como les decía, es transmitida por las aves, se puede dar la transmisión por contacto directo con animales enfermos. Tenemos muchas veces, tenemos en la casa una lorita, pero pues ella siempre ha estado bien, ¿cierto? Nunca ha presentado la enfermedad. Pero resulta que de pronto esta lorita, antes de que fuera cazada para someterla al cautiverio, ya portaba la enfermedad desde su vida silvestre. Simplemente que no había estado pues como en el suficiente estrés o con las defensas tan bajitas que esta enfermedad se le manifestara. Entonces, ella tenía la enfermedad en su organismo, pero no la estaba presentando ni la estaba, digamos, soltando al medio. Pero resulta que este animalito por alguna situación se empieza a presentar estrés, se le bajan las defensas, tal vez de pronto por otra enfermedad, ¿cierto? Entonces ahí es donde, digamos, esta enfermedad que tenía dormida en su organismo sale a flote. Entonces esa lorita que lleva con nosotros 10 años en la casa y que nunca había estado enferma, empieza a presentar pues como estos signos. Entonces ya digamos que ellas pueden presentar síntomas respiratorios, la dificultad respiratoria, ahogadas, conjuntivitis, entonces todas estas secreciones que ellas emiten, sus lágrimas, a veces les empiezan a salir también como por las narinas, moquitos, todas estas secreciones pueden estar contaminadas con la enfermedad. Y pues obviamente al estar en un contacto tan estrecho con nosotros, no la pueden contagiarnos a nosotros. También pueden presentar síntomas digestivos, diarrea. Entonces, en estos casos también empiezan a expulsar esta enfermedad por sus heces. Entonces, esa misma convivencia de estos animales con nosotros en casa hace que estemos expuestos a estas enfermedades. Esta enfermedad, tanto en las aves como en los humanos, puede presentarse tan sencillo y tan básico como una gripita, como ya de acuerdo también a la inmunidad que tenga, digamos, a las defensas como las tenga en ese momento el organismo de cada uno, pues la enfermedad se va a manifestar de una manera más fuerte o el cuerpo la puede controlar. Entonces,
puede llegar a ser desde una gripita sencilla, como les decía, a presentarse en unas bronconeumonías muy, muy graves, eh, con afección multisistémica. O sea, se nos pueden afectar muchos sistemas en el organismo, igual, sistema respiratorio, sistema digestivo. ¿Y cuál es una complicación de estas enfermedades, de las enfermedades zoonóticas que son transmitidas por los animales? Es que no son tan comunes ni de tan fácil diagnóstico. Entonces, algunas veces vamos a consultar porque estamos presentando una infección respiratoria, por ejemplo, y como no es tan común que se presente esta enfermedad, pues el primer diagnóstico que nos hacen los médicos no es que tengamos esta enfermedad. Entonces, no se inicia a tiempo un tratamiento adecuado para ella, entonces ahí es donde se empiezan a complicar estas patologías. Entonces, por eso es siempre, cada una de estas enfermedades es como el llamado a la no tenencia de animales silvestres, a la no invasión de sus bosques y de sus lugares. Bueno, aquí es como un grafiquito como para de pronto que se vea de una manera de pronto más clara cómo es cómo se genera la enfermedad. Entonces, es una enfermedad respiratoria grave que se da por el contacto con aves, obviamente pues aves que estén contagiadas con la enfermedad, y en humanos produce tos, dolor de cabeza, fiebre, o sea, síntomas que se pueden asociar a cualquier problema respiratorio. Entonces, a veces no se hace el diagnóstico a tiempo y no se hace un tratamiento adecuado. ¿Cómo la podemos evitar? Pues no capturando ni comprando aves silvestres y evitando pues el contacto obviamente con aves enfermas. La salmonela. Bueno, digamos que la salmonela es una enfermedad de la cual se habla que no la podemos adquirir, nos podemos contagiar por muchas razones. A veces por consumir carne que esté en mal estado, en un mal estado sanitario, o sea, simplemente carne de res, de cerdo, pollo, no haya sido pues como animales que no hayan sido sacrificados en las condiciones adecuadas de una buena planta pues de beneficio de animales, por huevos que tengan la cáscara contaminada, pues obviamente sabemos que las gallinas tienen un orificio que conjuga su sistema reproductivo, su sistema urinario y su sistema digestivo. Entonces, pues por ahí sale tanto el huevo como sus heces fecales y puede pues estar contaminado. Pero algo que de pronto tal vez no sabíamos, y es que las tortugas, tanto las tortugas terrestres como las morrocoy, como las tortugas de agua dulce, como las cicoteas, las palmeras, las tortugas caja, pueden transmitirnos salmonela. Es una enfermedad que es relativamente común en ellas y que pues a ellas no les va a generar tantos signos clínicos, tanto daño como nos podría generar a nosotros si nos contagiamos con esta. Pues a veces se tienen las tortugas en lugares donde ellas van a estar siempre en contacto con sus heces fecales, y así nosotros no directamente toquemos su popó y lo llevemos a nuestra boca, pues de cualquier forma al manipular pues, la tortuga que tenemos en casa con las manos, digamos con las manos sin protección, podemos llevar la salmonela a nuestras manos, a nuestras uñas, y después obviamente nos metemos los dedos a la boca, manipulamos alimentos. O sea, es como la vía normal en que se transmiten pues las infecciones gastrointestinales. Que en una persona, en un adulto sano, que digamos bien nutrido, con su sistema inmunológico en muy buenas condiciones, pues va a generar una gastroenteritis, de pronto algunos días de diarrea, de
de pronto un poco de deshidratación, ¿cierto? Y bueno, y pasa desapercibida. Pero si ya pensamos en niños pequeños que su sistema inmunológico no está como muy bien adaptado aún, que, que todavía no ha sido como expuesto a tantas cosas, que todavía le falta adquirir muchos nutrientes y muchas cosas, de pronto pensamos en personas inmunosuprimidas por otras enfermedades, en adultos mayores que ya su sistema inmunológico, digamos, está como empezando a declinar, a descender. Entonces aquí sí sería muy, muy grave una infección por salmonela, porque son personas que fácilmente se pueden deshidratar y pues la deshidratación severa en los humanos, en los niños, puede generar otras cosas muy, muy, muy graves que incluso pueden llevarlos a la muerte. Entonces, es pensar en todo eso, es como simplemente por querer tener una tortuga en casa, puedo estar exponiendo a mi familia a una enfermedad grave. Bueno, y otra muy, muy, muy importante es la leptospirosis. ¿Cierto? La leptospirosis es una infección, generalmente se ha dicho que las ratas son quienes la transmiten por su orina, ¿cierto? Esto es real, pero pues muchos otros animales silvestres son portadores y transmisores de esta enfermedad. Esta genera unos signos ya mucho más graves que incluso pueden tener un dañar nuestro hígado, nuestros riñones, afectar el sistema nervioso central. Se empieza a presentar pues como con signos generales de enfermedad. Dolor en el cuerpo, dolor de cabeza, debilidad, vómito, confusión mental, ictericia, que es esta coloración pues como amarilla en los ojos, pues es como digamos en general, pero que se manifiesta más pues en la parte blanca de los ojos, por eso ahí se aprecia más, y esto es digamos por ya un daño en el hígado. Se afectan también los riñones, el sistema nervioso central, pues que es como digamos el cerebro, entonces se pueden empezar a tener convulsiones, pérdidas de memoria parcial. Entonces esta enfermedad, pues además, sí es verdad, es cierto que se transmite por la orina de animales que estén infectados, que sean portadores de esta, pero también se transmiten por aerosoles. Yo creo que ahora es como muy común y muy conocido el tema de aerosoles por la situación que se está presentando en este momento en el mundo con el COVID. O sea, los aerosoles son como esas partículas de saliva, de moco que se expulsan al ambiente y si entran a nuestro sistema son potenciales productores de una enfermedad como tal. Entonces, mmm, por eso es, es, con todas estas enfermedades es igual, es como la invitación a la no tenencia de animales silvestres, a la no cacería ni consumo de su carne. Por eso digamos que es tanta la exposición que tenemos a estas enfermedades y a muchas otras con el consumo digamos, de animales silvestres, que gracias a eso es que los animales que sí son, digamos, por ley permitidos para el consumo de las personas, como el cerdo, los bovinos, pues la carne de res, el pollo, tienen que ser criados y sacrificados con unas medidas de bioseguridad, digamos, de aseo tan estrictas para evitar exponernos a todos a un montón de enfermedades que pueden pues ser transmitidas por los animales. Entonces, es no cazar animales para el consumo, ni cazarlos para tenerlos como mascotas, ni si nos encontramos un animal, pues
silvestre de entrada de una, empezar a manipularlo exponiéndonos a que nos muerdan, nos arañe, todo esto pues sin contar ya con animales venenosos y peligrosos, simplemente hablando pues como de esas exposiciones a posibles contagios de enfermedades. Estas eran pues como algunas de las más comunes transmitidas pues por los animales que están más cerca a nosotros, pues que nos gusta más tener en cautiverio como mascotas. Hay muchísimas otras y otras pues que no son tan comunes, pero generalmente, como les digo, sí todas pueden llegar a ser muy graves. Entonces es no estigmatizar a los animales silvestres, no es que el grupo de pericos que pasa por mi casa y se para en un árbol a hacer bulla, a comer fruta, vayan a transmitirme y a contagiarme de citacosis. No. Además que estos animales en su estado natural, en su estado silvestre, son animales que están tranquilos, que están bien, que no están estresados, que no están inmunosuprimidos y que probablemente no estén expresando la enfermedad, no la estén expulsando, pero que ya en condiciones de cautiverio, estresados, con una alimentación inadecuada, porque pues es muy difícil para nosotros en casa poder asemejar y suministrarle a los animales silvestres toda la variedad de alimentos que ellos consumen. Entonces pues estos también deficiencias nutricionales hacen que su sistema esté más expuesto a presentar una enfermedad. Entonces, es probable pues que nos expongamos. Entonces no tenencia de fauna silvestre en cautiverio, no a la cacería, no al tráfico de animales silvestres, y así como evitamos tantas enfermedades y tantas posibles exposiciones a cosas, pues obviamente vamos a mantener nuestro ecosistema saludable y completo, y podemos disfrutar de salir a caminar y ver los animales y no tenerlos tristes, enfermos y aburridos en una jaula o amarrados en casa. Bueno, esto era pues como lo que les quería contar de la zoonosis. Pues, como les había dicho mi compañera, si tienen alguna pregunta, alguna duda, la comentan en el chat del Facebook Live, y pues la idea es tratar de contestar sus dudas, aclarar las inquietudes que tengan. Muchísimas gracias. Gracias, Sarita. Este es un tema muy importante. Creo que tenemos el ejemplo más grande en estos momentos, que es pues esta pandemia, que nos debe dejar una enseñanza muy grande, que nos debe enseñar y que nos debe hacer recapacitar en el respeto que tenemos que tener por la fauna silvestre y cómo estas interacciones entre fauna silvestre, humanos, en interacciones no naturales pueden llegar a generar una situación tan complicada como la que estamos viviendo actualmente. Tenemos ya varias preguntas, entonces voy a empezar a leerlas. Sarita, si quieres, puedes intervenir en cualquier momento para responderlas. Y mientras respondo estas preguntas, voy a dejarles en pantalla los números y las líneas de atención de Corantioquia para que ustedes las anoten, para que sepan dónde pueden comunicarse, dónde pueden llamar, dudas que tengan, las denuncias que quieran hacer, si quieren entregar un animal voluntariamente, si tienen algún problema de los que hemos hablado hoy, aquí están líneas directas de Corantioquia. Entonces tenemos la primera pregunta. Sarita, si quieres intervenir, simplemente quitas el micrófono porque no puedo, tengo la pantalla, entonces no puedo ver. La primera pregunta es, ¿qué medidas realiza la autoridad ambiental a quienes trafican y tienen fauna silvestre? Él hace Sergio. Sergio, pues esta es una muy buena pregunta, porque la autoridad ambiental precisamente crea este tipo de convenios como el que trabajamos nosotros como una estrategia para mitigar todas estas amenazas que afectan a la fauna silvestre.
Entonces, ¿y qué medidas realiza la autoridad ambiental? Nosotros hacemos, dependiendo de la situación, existe una figura de entrega voluntaria, existen incautaciones, entonces es dependiendo de cada caso. En estos momentos hacemos mucha pedagogía, mucha educación, porque lo que queremos es que las personas entiendan el por qué no deben tener fauna silvestre como mascotas y no se debe traficar. ¿Por qué? Porque no hacemos nada quitando un animal si la persona que tenía el animal va a ir a comprar otro. Necesitamos es sensibilizar y explicar a las personas el porqué, el trasfondo, como lo que vimos hoy, del tener un animal silvestre como mascota. Para allá lo que hace la autoridad ambiental, se hacen sanciones dependiendo de los casos. Un caso de maltrato es diferente a un caso de tenencia y es diferente al caso de una incautación, a una entrega voluntaria. Depende de cada caso, depende del animal, pero se hacen sanciones y también se hace en compañía de la fuerza pues, pública. Entonces está la policía ambiental que hace sanciones diferentes a la autoridad ambiental. Ellos tienen un código de policía que tal conocen y también hacen sanciones diferentes. Muchas multas de salarios mínimos, de varios salarios mínimos, pueden llevarse a la persona presa. Bueno, depende de la situación. Cuando son traficantes en especial, las sanciones y las consecuencias son mucho más grandes. Bueno, esta otra pregunta que dice, ¿qué debemos tener en cuenta antes de liberar una especie silvestre? Felipe Molina nos hace esta pregunta. Esta es una pregunta que me alegra mucho que hayas hecho, porque no lo comenté en Carla, y es muy, muy importante que todos sepan que los animales que han estado en cautiverio por ningún motivo se pueden liberar. No podemos nosotros mismos abrir la jaula y que el ave vuele o soltar a la tortuga o soltar el animal que está en cautiverio, digamos, si hoy dicen, no, pobrecito este animal, yo ya no quiero hacer parte de este negocio ilegal, no quiero maltratar, no los vayan a liberar, el camino correcto es que nos informen y nosotros recuperamos al animal. ¿Por qué? Los animales que han estado en cautiverio han tenido una vida que no es su vida natural. Es decir, el loro ha estado sometido todo el tiempo a comer comida que no va a encontrar en el medio silvestre, está acostumbrado a quedarse quietico y no volar. Entonces, en el momento que ustedes liberen un animal así, el animal o puede morir de hambre o puede ser simplemente depredado por otro animal porque no sabe escapar, no reconoce que es un peligro, reconoce a las personas como algo familiar y eso está mal porque no todos tienen buenas intenciones con la fauna silvestre. Entonces, en el caso, ¿qué se debe tener en cuenta para liberar un animal silvestre? Yo diría que acá la respuesta es que todo animal que se tenga en cautiverio debe ser entregado a la autoridad ambiental para que empiece el proceso de rehabilitación con nosotros. ¿Qué hacemos nosotros? Hacemos un proceso que muchas veces es de años para recuperar a las personas, a los animales y enseñarles nuevamente a cazar, a defenderse de sus presas, a volar, a tener el estado físico para volar, además de todos los chequeos médicos, comportamentales, de dieta, que se le hace a cada animal. Entonces es muy importante que no se liberen y que se comuniquen con nosotros. Bueno, hola, hace pocos días me trajeron una tortuga a mi casa y me gustaría mucho entregarla. ¿Cómo puedo hacerlo? Acá precisamente están todos los números, te puedes contactar. En estos momentos, pues, con la situación de las restricciones, no nos podemos desplazar tan fácilmente a los municipios para recoger los animales de entregas voluntarias. Sin embargo, tomamos los datos, tomamos todas las referencias pues de la tortuga o el animal que se quiere entregar y tan pronto como estemos en el municipio atendiendo alguna emergencia, pasamos por los animales y estos quedan entregados como voluntariamente. Excelente labor, muchas gracias. Excelente labor, muchas gracias, Diego Muriel. ¿Cómo hacemos para encaminar a nuestros hijos en el cuidado de la fauna? Esto es muy importante. En
encaminar a los niños y a los jóvenes en el cuidado de la fauna es probablemente lo más importante en estos momentos. Enseñarles este tipo de cosas y hablarles claramente de lo que es la fauna, de lo que ha venido pasando con la fauna a través del tiempo. Yo creo que muchos que vivimos o viven en el campo se dan cuenta cómo, o los abuelos nos cuentan cómo antes habían muchos animales y ya no se ven esos animales, ya no volvieron a ver una guagua, o ya no volvieron a ver estas aves. Eso muestra cómo ha ido creciendo y cómo se ha ido afectando la fauna y el ecosistema. Entonces es muy importante enseñarle a los niños y sobre todo si le quieren enseñar a sus hijos, es muy importante que nosotros los adultos primero tengamos claros estas situaciones, tengamos claro cuáles son las amenazas, tengamos claro que nos comprometemos a respetar la fauna silvestre para poderle transmitir ese mensaje a nuestros hijos. Hay una pregunta de Mariana que dice, ¿cuánto tiempo puede durar un loro oreje amarillo en cautiverio? El loro oreje amarillo es una de las especies que están más amenazadas en Colombia. Un loro oreje amarillo jamás debe estar en cautiverio. Entonces, Mariana, la idea es que ese loro oreje amarillo que me estás preguntando en cautiverio, la idea es que nunca estén en cautiverio. Si tienen uno de sus loros, por favor, entréguenlo a la autoridad ambiental para que se pueda hacer la recuperación del mismo, y cualquier otro animal, y que él pueda pasar su ciclo de vida y vivir y durar lo que sea necesario libre y cumpliendo su rol en el ecosistema. ¿Qué manejo se le dan a los animales exóticos que se han convertido en invasores en nuestra fauna nativa? María Camila. Esa es una situación bastante crítica ahorita en Colombia. Existen varios animales exóticos que se vuelven invasores. Es muy importante también tener en cuenta e informarnos. También nos pueden preguntar cuáles son los animales exóticos y cuáles son nativos, ¿cierto? Porque existen la cacatúa ninfa, el perico fisher, todos esos animales son animales exóticos que por ningún motivo los podemos liberar porque son animales que no pertenecen a nuestro ecosistema. Al no pertenecer a nuestro ecosistema y nosotros los liberamos, es el caso de los erizos africanos, de los hurones, esos animales pueden generar un desequilibrio muy fuerte en los ecosistemas porque no pertenecen a ese ecosistema, entonces puede pasar que ellos se liberen y se mueran de hambre, lo cual es muy inhumano, ¿cierto? Pero también puede pasar que empiezan a colonizar ecosistemas que no eran de ellos y empiezan a expulsar o a desplazar los animales silvestres colombianos. Entonces hay que tener mucha responsabilidad en la tenencia de estos animales, informarnos muy bien antes de tenerlos, o si ya los tienen, buscar mucha asesoría y nunca liberarlos. Ya tenemos otro tipo de animales que son invasores como el hipopótamo, que sabemos pues es de gran conocimiento. En estos momentos pues se hace más que todo educación para proteger a las personas y ya es un problema pues a nivel nacional, donde el Ministerio de Medio Ambiente está creando pues un plan para el manejo de estas especies que ya son mucho más grandes. Bueno, creo que esas fueron la mayoría de las preguntas. No sé, Sarita, si tienes algo que aportar ahí. No, yo creo que ya tú dijiste pues como lo importante y creo que fueron muy claras y aportantes tus respuestas y no, ya todo me parece que está bien, muchas gracias. Bueno, les agradecemos a todos por estar aquí hasta este momento. Les agradecemos mucho la atención. Esperamos que estos mensajes les queden muy claros, que los puedan transmitir a sus amigos, a su familia, a los niños, a los jóvenes, y queda abierto pues todo para que nos comuniquen si tienen alguna pregunta, si tienen alguna denuncia. Las líneas son las que les puse en la pantalla. Creo que tenemos otra pregunta, dice, ¿cómo hacer que las denuncias que son presentadas sin tener la dirección exacta sean tomadas en cuenta por la autoridad?
Bueno, en este caso, cuando las denuncias no son claras, sino son como muy abiertas, es muy difícil para nosotros atender porque no tenemos algo base. Entonces, este tipo de cosas sí se tienen que hacer con investigación de policía y pues es un poco más largo. Sin embargo, la invitación es a que todas las denuncias que hagan las hagan con la mayor especificidad posible, que digan el sitio, color de la casa, o sea, todo lo que más puedan. Recuerden que las denuncias pueden hacerse de manera anónima, entonces los invitamos pues a que alcemos la voz frente a eso. Eh, ¿Qué proceso realiza la autoridad ambiental para rescatar los animales rescatados en cautiverio? Creo que te refieres a cómo los recuperamos, que es lo que les contaba. Tenemos un equipo eh, de biólogos, veterinarios o tecnistas que poco a poco hacen la recuperación de cada animal, volviéndole a enseñar eh, su proceso natural, que come, a ejercitar el vuelo, a ejercitar sus músculos, a enseñar a volar, porque muchos no saben volar, a que consuman alimentos que van a encontrar en vida silvestre. Como les comentaba, esto puede durar años. Entonces, ese es el proceso que hacemos desde la autoridad ambiental con personas pues capacitadas y especializadas en estos temas. Bueno, yo creo que ya se nos acabó el tiempo, entonces muchas gracias a todos. Quedan las líneas abiertas, les agradecemos su atención, su participación y hasta una próxima oportunidad. Feliz noche.